licenciado Walter Martín Arellano Torres integran este jurado. En su calidad de secretaria, la doctora Rosángela Murcio Aceves; en su calidad de vocales, el doctor Carlos Humberto Reyes Díaz y la doctora Aviluz Canga Barradas, y una servidora, el Valero Cárdenas Miranda, como presidenta. Damos inicio, si son tan amables, tomen asiento. En primer término, solicito a secretaria iniciar con la réplica de la presentación de este examen. Por favor, doctora. Sí, señora presidenta. Bueno, para comenzar, es un privilegio estar en esta mesa con las personalidades que hoy nos acompañan, sobre todo presenciar tu evaluación, Walter, y a todos aquellos que con cariño y solidaridad vienen a acompañarte en el desarrollo de tu examen. Leer tu trabajo es un privilegio, es un gusto. Me llama mucho la atención nuestros alumnos cuando se dedican a tratar de investigar el porqué y el para qué de la enseñanza del derecho. Creo que es el tronco fundamental para entender la nueva formación de abogados. Y tu trabajo es muy enriquecedor, tiene varias aristas interesantes que habrá que analizar y que me gustaría tocar contigo, no sin antes aprovechar la posibilidad de que nos hicieras una exposición muy breve sobre el marco metodológico que utilizaste para estructurar tu trabajo. En principio, pues muchísimas gracias. En realidad el privilegio es mío, ¿no? El privilegio es mío que esté integrado pues por el sínodo, que lo está, que todos creo que tienen un común denominador. Ese común denominador es que todos tienen trayectorias académicas pues de muchos años, ¿no? Y muy consolidadas, lo cual por supuesto me enorgullece, ¿no? Y es un privilegio para mí pues contar con esta calidad de sínodo, ¿no? Y sobre todo, bueno, tratándose de usted, maestra, que pues tiene una trayectoria muy amplia enseñando didáctica, pedagogía en el posgrado de la facultad, la doctora Abril por su parte, que es pues de las jóvenes académicos más prometedoras, ¿no? de nuestra facultad, y que también tiene una trayectoria impresionante de muchos años en materia de enseñanza del derecho, por supuesto. No se diga mi querida maestra, la doctora Elba, ¿no? Que además de dirigir amablemente este trabajo de investigación, pues se dedica también a la coordinación de la maestría, y además tiene una amplia trayectoria en enseñanza del derecho. Y finalmente, pues mi querido maestro, el doctor Carlos Reyes, que además de tantos años, ¿no? de enseñanza, principalmente de régimen jurídico de comercio exterior, de derecho internacional, también tiene obra en la materia, ¿no? Tiene por ahí un texto de enseñanza del derecho y de enseñanza del derecho internacional, lo cual pues definitivamente pues me tiene muy contento y por supuesto muy agradecido porque se haya integrado de esta manera el sínodo. Bien, agradezco mucho sus palabras. Es una tesis que representa el esfuerzo de varios años, pero también representa un cúmulo de experiencias, ¿no? Sobre todo de experiencias que se vivieron en las aulas de esta facultad, en universidades privadas, en algunos centros académicos de la República Mexicana y también en algunas universidades extranjeras. Metodológicamente, pues hicimos uso, ¿no? de varios métodos, ¿no? En el primer capítulo ustedes podrán encontrar una breve referencia histórica en la que hacemos uso del método histórico para traer a colación cómo es que llegamos a esta idea de universidad, ¿no? Es decir, cómo se formula esta concepción de universidad y cómo a través de los años pues llegamos a esta palabra llamada universidad, este sistema llamado universidad, y pues de alguna manera es una especie de, me atrevería a decir, una breve referencia histórica. Por supuesto no es un estudio realmente historiográfico, pero sí es una breve referencia histórica de lo que sucedió para que llegáramos a esta concepción de universidad y sobre todo para que llegáramos a hablar de la enseñanza del derecho. Entonces, ese va a ser el primer método. Por supuesto, también hacemos uso de métodos analíticos, métodos hermenéuticos, ¿no? Y una multiplicidad metodológica
que se ve reflejada en los 7 capítulos, es decir, no nos atreveríamos a decir que hay un solo método, ¿no?, que ha servido como base de esta tesis, sino que vemos una especie de buffet metodológico, desde los métodos tal vez más tradicionales hasta los más atrevidos, ¿no? Por ejemplo, cuando me pongo a plantear la posibilidad de pensar el derecho desde una perspectiva creativa, tal vez incluso estemos proponiendo algunas propuestas que pudieran ser novedosas también, ¿no? Entonces, yo me atrevería a decir que sí acudimos al buffet metodológico, donde recogimos, ¿no?, una multiplicidad de métodos para dar luz a estos capítulos que son muy variados, ¿no? Y no solamente recogimos métodos que tradicionalmente usamos en el derecho, sino que también de mi experiencia académica en las carreras de ciencias de la comunicación, psicología, filosofía, ¿no?, que también cursé además de la de Derecho, pues también recojo algunas de esas ideas que descubrí en facultades afines a la de Facultad de Derecho. Entonces, se puede decir que es una tesis multidisciplinaria, transdisciplinaria y una tesis campechana. Así yo la describiría metodológicamente, es decir, una tesis campechana. A ver, si aplicáramos un poco tu juego de la enseñanza y la propuesta que haces sobre enseñanza crítica, si me permites, hagamos un ejercicio. Normalmente en las aulas lo más complicado a lo que podemos enfrentarnos como docentes, que seguramente tú lo has vivido, es a desarrollar el aspecto crítico de nuestros alumnos. Venimos de un formato ya muy esquematizado de educación tradicional, en donde se recibe la información. Y se entiende cuando son universidades públicas, porque son universidades de masas, en donde los salones normalmente son de 100, 150 integrantes, y sería muy complicado hacer este ejercicio que vamos a hacer tú y yo. Pero para poder entender tu investigación, juguemos un poco, como tú lo dices en la expresión lúdica de la enseñanza, juguemos un poco con tu trabajo. Toda idea de investigación surge de un planteamiento de problema. ¿Cuál fue tu planteamiento de problema? ¿De dónde surgió esa iniciativa de escribir sobre la enseñanza creativa y proponerla como tal? ¿Cuál fue el problema que tú detectaste en las aulas que te hizo escribir? Bueno, pues en realidad no me atrevería a señalar solamente un problema, ¿no?, sino una multiplicidad de problemas que no solamente estamos viviendo en la universidad pública, sino también en la universidad privada, y no solamente en México, sino a nivel global, ¿no? Yo me atrevo a decir que actualmente vivimos una crisis de la universidad, ¿no?, porque vivimos paradójicamente en la sociedad de la información. Yo podría afirmar que cualquiera pudiera desarrollar los planes de la Facultad de Derecho de casi cualquier materia simplemente googleando. Claro, el desarrollo sería seguramente bastante malo, ¿no?, o tendría muchas inconsistencias, o sería falto de cierto aspecto riguroso, ¿no? Pero vivimos en la sociedad de la información. Nunca antes, en ningún periodo de la humanidad, habíamos tenido la posibilidad de acceder tan fácilmente a tanta información. Nunca, ¿no? Entonces vivimos en una especie de democratización del saber, que es paradójica, porque a veces tanta información se convierte en desinformación, ¿no? Entonces, bajo ese esquema, bajo ese contexto, pues nos encontramos frente a una disyuntiva. Las aulas universitarias no se pueden limitar a simplemente transmitir información, es decir, como si el maestro pasara una USB con los conocimientos necesarios y se lo diera, o el maestro simplemente dictara, ¿no? Afortunadamente, el problema que usted refiere de los 100 alumnos en el aula, por lo menos en nuestra facultad, parece ser que se va disminuyendo. Ahora las aulas, afortunadamente, en esta administración han reducido, parece ser que el límite ya es 50, 60, pero aún así son demasiadas, ¿no? Son demasiadas personas que se involucran en el aula, y eso, pues, evidentemente nos pone frente a un problema. La falta de interacción con el alumno, la imposibilidad de dialogar incluso a veces con el alumno, o cosas tan mínimas que psicológicamente son muy importantes. Aprenderse el nombre de los alumnos, que eso puede determinar incluso un factor que es esencial, que es la motivación, ¿no? La motivación tal vez sea el primer motor cuando hablamos de enseñanza. Entonces, un alumno que no se siente reconocido por el docente, que no se siente reconocido incluso por la propia institución, tiende a desanimarse. Y cuando se desanima, pues es donde vienen una serie de factores problemáticos, ¿no? Entonces, ese sería uno de los primeros problemas, ¿no? La falta de motivación que pudiera engendrar, ¿no?, la enseñanza tradicional.
la enseñanza que está limitada a la transmisión estéril de información, ¿no? A esas prácticas que a veces son tan cancerígenas en las universidades y en las facultades de Derecho, que tienen que ver con la simulación de la enseñanza, ¿no? Del mérito de la desvelada, ¿no? Etcétera. Entonces yo parto de la premisa que tenemos que apostar por la creatividad, tenemos que apostar por el docente, así como Ronald Dworkin hablaba del juez Hércules. Yo me atrevería a afirmar que necesitamos un maestro Hércules, ¿no? O sea, necesitamos un maestro Hércules que se adapte a todas las circunstancias de la enseñanza. Lo sé que es categóricamente difícil en la praxis, lo he vivido, ¿no? Pero dentro de la posibilidad tenemos que hacernos valer de todos los recursos posibles, habidos y por haber. Uno de ellos, la tecnología, las TICs, las aplicaciones, un montonal de aspectos que pudieran ser útiles en ese sentido. Entonces, bajo ese esquema, pues no solamente hay uno, sino múltiples problemas, incluso la subjetividad del propio maestro, ¿no? Por ejemplo, a veces vemos como la desigualdad incluso entre el propio cuerpo docente, ¿no? Mientras hay maestros de asignatura que están excluidos del sistema de la universidad, vemos que hay maestros que se encuentran bajo el esquema del privilegio, ¿no? Algunos de manera justificada y totalmente conveniente, y tiene que ser así, ¿no? No de ninguna manera descarto, ¿no? la existencia de esa situación, pero desafortunadamente en el gremio también vemos como hay docentes que toman su posición no en posición de servicio, sino de privilegio. Y es en cuando encontramos los problemas de la enseñanza del derecho, cuando se asume el privilegio y no el servicio. Ese es uno de ellos. Esos son solo algunos de los problemas que vienen ahorita a mi mente, pero encuentro una multiplicidad de problemas dentro de la enseñanza. Fíjate, a la luz de lo que nos estás comentando, parecería que la educación tradicional no formó educados críticos. Yo soy producto de educación tradicional. Eminentemente hasta el posgrado fue educación tradicional. Sin embargo, desarrollé la crítica, desarrollé el análisis y quizás requería mucho de la formación autodidacta, del interés personal, el hecho de que uno por iniciativa propia empezara a generar nuevos conocimientos y empezara a cuestionarse el mundo. Porque ahora se ha satanizado la educación tradicional. Dice, bueno, no necesariamente nos sirve, se estanca el alumno, no se desarrolla, no lo motivamos para que entonces aflore su conocimiento y su pensamiento. Pero también hay que entender que la educación tradicional tiene objetivos muy, muy específicos, que sirven como una parte fundamental del andamiaje para el crecimiento y florecimiento de la creatividad, como tú lo dices. Me llama mucho la atención, por ejemplo, la reflexión que haces de Sócrates, y lo aludo textual, en donde dice: un gran maestro como Sócrates no otorgaba diplomas. Si un estudiante moderno se sentara a sus pies por 3 meses, seguramente le exigiría un certificado, porque ahora los alumnos están acostumbrados a las recompensas. He tenido casos de alumnos que me dicen, ¿por qué nos deja leer? ¿Qué me va a dar a cambio? Te voy a dar el privilegio de haber conocido, aprendido y sobre todo entendido la realidad desde otra perspectiva, ¿no? Si tú recuerdas, Sócrates ha sido uno de los personajes míticos y a lo mejor reales, porque siempre se ha dudado de su existencia, se ha pensado que Platón y Aristóteles eran un referente de su existencia solamente, porque él no deja ninguna obra, él no deja nada escrito, y sobre todo porque, según aluden aquellos que lo refieren, no quería viciar a la juventud con el pensamiento. Él, a través de la pregunta y la respuesta, desarrollaba ese afán crítico del mundo, de aprender a ver la realidad desde diferentes puntos de vista. Y recordarás que pues él sufre la mayor injusticia del mundo positivista cuando al final lo quieren juzgar y lo juzgan por pervertir a la juventud, por enseñarles a pensar. Bajo este esquema de Sócrates, hay muchos Sócrates actualmente que están intentando hacer una educación diferente, una formación diferente. Pero entonces mi pregunta va dirigida a esto. Tú has tenido la posibilidad de ser alumno y maestro joven, porque eres muy joven. Gracias. Para desarrollarte en las aulas. Bajo ese esquema de visión moderna de la educación, ¿qué hacer con los nuevos abogados? ¿Qué es lo que nos falta? Porque hay mucha teoría, hay mucha institucionalización de la educación formal del ámbito jurídico, pero en sí mismo, ¿qué es lo que necesitamos para hacer verdaderamente abogados que interactúen en este mundo globalizado? Sí, bien, pues en principio sí, coincido. Es decir, mi intención con el trabajo de investigación que hoy defiendo no es satanizar la enseñanza tradicional. Por supuesto tiene sus virtudes y no se me olvida que los grandes maestros que dieron sustento a esta facultad
se formaron tras la enseñanza tradicional e incluso rigurista, ¿no? Yo recuerdo las anécdotas que hacía mi abuelo respecto a cómo evaluaba un García Máinez, que era totalmente memorístico, ¿no? Y sin embargo, hasta la fecha yo me pregunto cómo es que mi abuelo le dio la vida para escribir tantas obras, ¿no? Tantas obras y con ese rigor, con esa profundidad y sobre todo, pues esa disciplina, ¿no? Y claro, él lo hizo bajo el esquema de la educación tradicional, ¿no? Entonces quiere decir que algo está bien, pero tenemos que analizar el contexto en sí. Recordemos cómo era el contexto de 1950, cuando se hace la transición de las diferentes escuelas, ¿no? a la UNAM, ¿no? A finales de los 50. Y bueno, en principio llegar a la universidad está destinado para las clases privilegiadas. Es decir, quien llegaba a la universidad era porque tenía un sustento económico fuerte, ¿no? Lo cual eso excluía a un sinnúmero de personas pues, que se encontraban en condiciones de precariedad y que la universidad era simplemente algo imposible, ¿no? En los 60 vamos a ver cómo se empieza a democratizar un poco, llega la clase media un poco a las universidades y así sucesivamente hasta el día de hoy, que creo yo que pues notamos un poquito, pero muy poquito más de igualdad, ¿no? En cuestión de la democratización del conocimiento. Entonces, por supuesto que la enseñanza tradicional tiene sus virtudes, a la luz de su contexto, a la luz de también podremos recoger algunas ideas de ello. Y en ese sentido, bueno, retomando la pregunta de qué es lo que nos hace falta, bueno, yo creo que hay muchas virtudes, ¿no? En el sistema actual, han salido egresados muy virtuosos hasta la fecha, ¿no? Creo que hay gente muy talentosa, pero claro, lo que buscaríamos es que fuera la generalidad y no la particularidad. Yo apostaría porque de las facultades de Derecho salieran, como en la vieja usanza, retomando la enseñanza tradicional, porque los abogados llegó un momento en donde eran una especie de sabios, ¿no? Es decir, quien egresaba de la facultad de Derecho sabía de todo, ¿no? Entonces, claro, eso se debe, pues no había una facultad de ciencias políticas, ¿no? Es decir, la facultad de ciencias políticas, para poner un ejemplo, la inaugura un abogado, ¿no? Entonces, y bueno, era gente muy disciplinada, que venía en una formación muy rigurista de la Escuela Nacional de Preparatoria. Yo veo los libros de lógica, por ejemplo, de la Escuela Nacional de Preparatoria, y son los que se estudian ahorita en filosofía, ya a nivel licenciatura, para Lógica 1, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues adecuándolo al contexto, yo me atrevería a decir que tal vez lo que nos hace falta es contar con políglotas epistémicos. ¿A qué me refiero con eso? Abogados que sepan de todo, ¿no? Porque desafortunadamente vivimos en la era de la especialización, en la que cada vez sé mucho de poco, ¿no? Y yo creo que también debemos de apostarle a la generalidad, es decir, abogados que puedan hablar en psicólogo, como que sean las generalidades, ¿no? Puedan hablar en filósofo, por así decirlo, y no solamente hablar en derecho, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Por ahí hay un adagio que dice que abogado que solamente sabe de derecho, ni de derecho sabe, ¿no? Entonces yo le apostaría eso, a formar políglotas epistémicos, y yo creo que eso es lo que estamos haciendo en el posgrado de esta facultad. Estamos viendo principalmente dos vertientes, pedagogía y filosofía del derecho, y yo creo que eso nos ayuda para pensar con claves muchísimo más amplias, ¿no? Y también celebro el hecho de que actualmente el seminario de esta facultad que más materias tiene obligatorias es el de filosofía. Eso lo celebro y por supuesto lo aplaudo, porque eso es lo que nos va a permitir hacer el cambio, formar abogados que tengan una tendencia, un perfil filosófico, y eso nos va a ayudar a fomentar la crítica propositiva dentro del propio discurso jurídico y fuera de él. Y estoy totalmente de acuerdo, la filosofía es la puerta del conocimiento, la puerta de la racionalidad. Y yo solamente me atrevería, para ir cerrando mi intervención, me encantaría seguir platicando contigo y seguramente tendré la posibilidad de hacerlo posteriormente, de la enseñanza con valor. Niklas Luhmann, al igual que Bauman, refieren la globalización como un factor de pérdida de valores, la individualización ante el contexto de la realidad. Los nuevos estudiantes de cualquier carrera se aíslan del mundo a través de la tecnología y entonces nos volvemos totalmente impersonales y egoístas, fuera de la comprensión de la realidad social. La enseñanza con valor en nuestra facultad creo que es lo que debe de imperar, y a través del conocimiento, de la filosofía, como muy tú lo dices, será una demostración del desarrollo del conocimiento a través de varios ejes. De verdad te felicito por tu trabajo. Tuve el orgullo y el gusto de leerlo. Tengo ahí algunas cosillas que me gustaría compartirte y que además tú me desarrollaras con mayor amplitud. Te digo, seguramente tendré ese privilegio posteriormente. Y nuevamente, pues te felicito por el esfuerzo, te felicito por la labor, pero sobre todo te felicito porque estás en las aulas. Porque eres un valiente que todavía confía y cree, y seguramente eres un soñador de que este mundo se va a transformar a través de la educación.
Te felicito, muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, doctora. Tiene el uso de la voz la doctora Abril Uscanda, por favor. Con su venia, miembros de este sínodo, con su venia, señora presidenta, voy a proceder a realizar algunas preguntas, especialmente Walter. En principio, por supuesto, felicitarte por llegar a este punto, a este momento, después de varios años, que también yo sé que ha sido parte de la labor de una tesis de investigación como la que presentas. Yo tengo algunas anotaciones que quisiera tener tu retroalimentación. En principio, pues por supuesto me parece interesante y también me parece propositivo lo que has presentado. Me parece también que está en un ánimo renovador. En este sentido, en donde es necesario, es oportuno, es importantísimo ingresar ya en nuevas metodologías, integrarse a nuevas formas de enseñanza, nuevas técnicas. Creo que justamente es parte de lo que vienes a presentar, pero también tengo algunas observaciones que me gustaría compartirte, que seguramente ya te las habré hecho anteriormente porque tuve la oportunidad de leerla con anterioridad, y que me gustaría volverte a compartir, especialmente porque tengo ciertas inquietudes que derivan de ellas. En principio, por supuesto, creo que es una cuestión bastante loable que hayas hablado desde tu experiencia, porque me da la impresión al menos que tu investigación en gran parte o en gran medida deviene de tu experiencia en el aula, y al menos es lo que me da a entender, que creo que es bastante valiosa y que creo que a partir de eso puedes conformar una buena investigación. Sin embargo, me parece también que hay mucha información en tu investigación, es decir, que la investigación tiene una cantidad abismal de temas, pero de todos, de todos los que parecen ser importantes, pero que en algún momento, como tú lo has dicho bien hace un momento, es que demasiada información, al igual que muy poca información, pueden llegar a ser perjudiciales, y por lo tanto quiero hacerte la anotación. Tienes temas interesantísimos que son importantes para la educación. Tocas temas como arte, pintura, cine, debate. Tienes una investigación bastante amplia, de aproximadamente 600 hojas. Tienes 124 conclusiones, que eso es la parte que yo creo que es justo lo que quiero llegar, ¿no? Es muchísima información, es tal vez como un poco más de delimitación en ese tema, aunque sé que uno siempre quiere abordar todos los temas. Es importantísimo que en algún momento consideres que tal vez varios de los temas abordados por sí mismos son una tesis, ¿no? O son una tesina probablemente. Tienes temas de la universidad, derechos humanos, posmodernidad, calidad de la educación, mercadotecnia, tecnologías de la educación, teorías pedagógicas, marco legislativo nacional e internacional, enseñanza del derecho en México, enseñanza creativa, arquitectura y derecho. O sea, está buenísima la tesis, pero en realidad creo que muchos de estos temas en algún punto, al menos desde mi perspectiva, llegan a perder un poco el foco de cuál es la hipótesis en particular que quieres abordar, y que en algún momento, pues por supuesto, esa es una de las preguntas que te quiero hacer. Primero, en relación a la metodología y a las técnicas de investigación empleadas. Cuéntame un poco en relación a qué metodología empleaste y qué técnicas de la investigación utilizaste para realizar la investigación. Claro. Bueno, pues sí, efectivamente, mea culpa, ¿no? Me declaro culpable. Efectivamente es una tesis que si bien pude haber reducido, ¿no? Quise hacerlo por la vía de lo que me salía del corazón, es decir, de lo que yo quería profundizar. Lo estuve consciente en todo momento que 7 capítulos es demasiado ambicioso para una tesis de maestría, ¿no? Yo, previo a esta segunda maestría, pues ya tenía algunos estudios de posgrado, lo cual me permitió hacer el capricho, ¿no? de llenar los 7 capítulos. A veces pareciera arbitrario, por ejemplo, el tema de arquitectura y derecho, seguramente muchos de los que están aquí presentes dijeron, bueno, ¿qué demonios hace eso en un tema de enseñanza del derecho? En realidad, bueno, va respecto a las formas de enseñar a través de la cuestión artística, ¿no? Por ejemplo, el cine y derecho, ¿cómo podemos usar el método de casos, por ejemplo, en la narración de una película? ¿Cómo ir a la Suprema Corte de Justicia en una visita y
ver la cuestión arquitectónica puede influir o platicar un día en una clase constitucional acerca de por qué la Suprema Corte tiene determinados escalones según una visita guiada, etcétera. O sea, eso yo creo que es enriquecedor para la enseñanza. Es decir, entonces pareciera a veces, ¿no?, que hay una especie de derrochamiento de temas, ¿no?, que se escapa del marco teórico, pero creo que desde una perspectiva holística sí embona, ¿no? Sí embona desde lo general, desde lo más general, que empieza en el capítulo 1, hasta lo más particular, que es el capítulo 7, que es ahí donde narro mi experiencia en las aulas. Es decir, ¿qué hice con todo eso? Es decir, con todo lo que yo digo, ¿cómo lo llevé o cómo lo aterricé? Particularmente en el curso de Metodología 2006, diagonal 2, que por cierto varios de los alumnos que estuvieron en ese curso pues me acompañan, ¿no? Tengo la fortuna de que estén aquí y ellos serán testigos, ¿no? Traigo mis pruebas testimoniales por acá, ¿no? Testigos de cómo fue el proceso, ¿no? Pero coincido totalmente, ¿no? Sería deseable, pues, para fines de divulgación, tal vez, de este trabajo, pensar en una partición, ¿no?, de los temas, porque sí son temas que por sí solos representan todo un universo. Metodológicamente, bueno, pues, se hizo pues una especie de collage, ¿no? Hay una multiplicidad de técnicas metodológicas, desde la consulta bibliográfica básica, desde la consulta de documentos de fuente directa, ¿no?, historiográficos, algunos de ellos. También se hizo uso de la entrevista, se hizo uso de algunas encuestas también, no con el rigor estadístico que hubiéramos deseado, pero también se hizo eso, y sobre todo técnicamente se hicieron pues algunas herramientas didácticas dentro de las aulas, y son las que pongo por aquí. Por ejemplo, cuando hablo de literatura, de la literatura como forma de enseñanza del derecho, platico, por ejemplo, del curso de metodología jurídica, cuando se ve el tema de lógica, ¿no?, el tema de falacias, ¿no?, que platico acerca de un cuento, que es un cuento muy interesante, que es el cuento de Poli, que por aquí anda, ¿no? Es que habla acerca justamente de las falacias de una manera lúdica, de una manera creativa, y creo yo que embona muy bien en el curso, ¿no?, una manera un poco que rompe el esquema tradicional de la enseñanza, y la plasmo aquí, ¿no? También hago uso de esas herramientas no solamente teóricas, sino también prácticas, ¿no? Es decir, efectivamente mi experiencia, lo que yo vi en el aula, lo que yo vi con mis alumnos, ¿no? Entonces, por supuesto que coincido en ese sentido, y pues metodológicamente, si partimos de la hipótesis es: tenemos que repensar la forma en que estamos enseñando el derecho, tenemos que cuestionarnos para qué enseñamos derecho, para qué aprendemos derecho, e incluso por qué pensar en la universidad y en otra cosa, ¿no? Que parecen preguntas que a veces damos por dadas, pero que por supuesto ponen en tela de juicio pues, personajes como el mismo Iván Illich, ¿no?, que hablaba de la educación escolarizada. Entonces, también evidentemente hago uso de un método crítico, que ese es el que va a permear toda la tesis, ¿no? Es decir, un método crítico, ojo, no criticón, ¿no? La crítica sin propuesta termina en un comentario de mal gusto. Es un método crítico propositivo en el que yo busco conciliar, ¿no? De hecho, trato de conciliar entre perspectivas no solamente eurocentristas, sino también que rompen el esquema eurocentrístico, ¿no? E incluso pues cito principios zapatistas, ¿no?, de cómo pueden coadyuvar a la enseñanza contemporánea, ¿no? Cómo es la crítica también marxista, la crítica anarquista a la universidad, y por ejemplo, también el pensamiento de Seara Vázquez, ¿no?, que habla acerca de la división entre universidad privada, universidad pública, ¿no?, etcétera, ¿no? Entonces, pues creo que por ahí va la respuesta, ¿no? Okay. Comentaste algo que me llamó la atención, que probablemente va muy enfocado al apartado de tu hipótesis, que es: te preguntas, ¿para qué personas qué personas pueden aprender derecho? Probablemente, no estoy muy clara si tomé bien el apartado. ¿Y para qué la universidad? Entonces, lo que trato de llegar puntualmente es: tratas de llegar a comprobar que la universidad no es el único medio, el único método, digamos, como desvirtuar a la universidad como un apartado educativo necesario dentro de una sociedad, o cuál es justamente esta comprobación que realizas después de tu tesis. Bueno, parto de la premisa de que no, la universidad no tiene el monopolio del conocimiento, y menos en una sociedad de la información como la que tenemos. Ahora bien, justifico la existencia de la universidad como un proceso histórico que está actualmente en crisis, pero no descarto la posibilidad de su existencia, ¿no? Es decir, sí necesitamos universidad, pero para un factor legitimador,
¿no? Legitimador del conocimiento, pero no monopolizador del conocimiento. Entonces, no descarto la existencia de la universidad, pero no le otorgo el privilegio de ser de tener el monopolio del conocimiento, como tradicionalmente pues, se platicó, ¿no? A lo largo de la historia de la universidad. Yo veo una universidad actualmente en crisis por muchas razones que podríamos abordar en esta plática o no. Okay. Y lo menciono especialmente porque desde el principio inicias comentando en relación a la educación de la antigüedad, a la educación socrática, a cómo es que los títulos se han vuelto probablemente este tipo de necesidad de democratización de la educación. Entonces parece como un aspecto crítico en relación específicamente al modelo educativo, que también hablas acerca de los modelos educativos y el cambio del modelo educativo, que quisiera que me comentaras un poco tu perspectiva al respecto, pero parece que es un aspecto crítico de cómo tú abordas el pronunciamiento de la universidad como este modelo educativo y cómo es que tal vez piensas hacer un acercamiento hacia ciertos modelos pues un poco más incluso que me da la impresión que tiendes hacia otro modelo educativo que no es de este eje, que no es de desde esta visión, sino tal vez desde una visión no sé, europea, nórdica, no estoy muy segura. Digamos, tengo la impresión de que no te estás refiriendo con tu modelo educativo específicamente al que nosotros tratamos de generar a través de las reformas educativas, sino que justamente hay una crítica al respecto. Sí, claro, pues en principio sí, la razón de citar a los griegos no es ociosa. Recordemos que en los griegos encontramos el pilar de la filosofía de Occidente y las obras tanto de Platón como del propio Aristóteles representan el bastión de la cultura occidental. Tal vez podría ser exagerado, pero yo creo que no. No en balde, un filósofo como Whitehead decía que todo lo que se escribió después de Platón es simplemente una nota al pie de su pensamiento, ¿no? En ese sentido, creo yo que la filosofía occidental pues sí nos va a dar un parteaguas, ¿no? Y notemos una cosa que es bastante interesante. Si nosotros leemos los diálogos de Platón, vamos a leer algo totalmente distinto a lo que leemos, por ejemplo, en un libro que compramos especializado, no sé, en filosofía, en derecho, etcétera. ¿Cuál va a ser la diferencia entre un diálogo de Platón y un libro que proviene tal vez de un centro de investigaciones de una universidad? La diferencia es notable. El texto de los diálogos de Platón escribe de una manera relajada, escribe de una manera honesta hasta cierto punto, e incluso escribe con un estilo literario, ¿no? El diálogo, ¿no? Entonces, en ese sentido, vemos cómo a veces un libro de Platón, ¿no? puede mostrar, ¿no? La República, por ejemplo, puede mostrar todo un esquema de filosofía político que costó mucho tiempo descifrar y que tiene muchísimo más aportaciones que casi cualquier libro contemporáneo que podemos encontrar, y con un estilo de redacción totalmente distinto, ¿no? Es decir, sin necesidad de una academia tan rigurosa, sin un SNI tal vez, ¿no? Sin una serie de factores de nuestro contexto. Entonces, ¿cómo es eso, no? Es decir, que Platón no estaba en un sistema de investigación. Para pronto ni siquiera existía la universidad en épocas de Platón. La universidad va a surgir en el medievo como tal, como la conocemos. Es más, si nosotros haríamos antropología de esa institución, podríamos encontrar que la universidad actual no tiene muchas diferencias en comparación de la universidad medieval, lo cual nos causa cierta inquietud, ¿no? Entonces, por supuesto que en ese sentido, pues sí hacemos una crítica sobre todo al academicismo, es decir, a esa falsa erudición que en muchos casos muchas universidades han optado por esa puerta falsa, el del academicismo y la falsa pretensión, ¿no? De hablar idiomas elevados, de hablar en un lenguaje elevado, de buscar hacer difícil lo fácil y no fácil lo difícil. Esa es la crítica, apostarle a la flexibilidad en la enseñanza del derecho, es decir, olvidarnos hasta cierto punto, claro, dentro de los límites de la razonabilidad y racionalidad, del rigor, ¿no? De la dureza, ¿no? de la exclusión, y buscar la flexibilidad, ¿no? Eso, por ahí va más o menos el sentido y la crítica. Es decir, debemos de buscar la flexibilidad e incentivar no una universidad del temor o del terror donde el alumno viene estresado, preocupado, vente de traje, la corbata me aprieta. No, yo creo que debemos de buscar lo contrario, es decir, la máxima comodidad para el alumno que se sienta como pez en el agua, que venga gustoso a las aulas, ¿no? Que se sienta cómodo y por supuesto en un ambiente y clima de respeto, ¿no? Mi gran crítica es ese academicismo que humilla, ese academicismo que crea competencia,
complejos. Esa es mi crítica, ese academicismo que busca excluir en vez de incluir. Para ahí va mi crítica. Y yo estoy muy de acuerdo desde esa perspectiva, pero más allá de considerar una opinión de lo que uno quisiera o personal, dime cuáles son tus referentes en relación a modelos exitosos muy parecidos a lo que tú estás proponiendo. Bueno, en modelos no me atrevería a decir que haya un modelo universitario que haya adoptado una idea semejante, y no porque sea don creativo o don original, o sea, único y original, ¿no? Sino porque yo lo he visto, pero en el caso particular. He visto académicos que están haciendo las cosas bien, ¿no? Muchos de ustedes mismos yo creo que son un ejemplo de cómo se hacen las cosas en las aulas, y por muestra podría citar a múltiples colegas, ¿no? Ramón Narváez, que por aquí debe andar, ¿sí anda por acá, no? Está, ¿no? Él también tiene una perspectiva bastante interesante acerca de cómo enseñar derecho, ¿no? También puedo citar el caso de Alberto Montero, ¿no? Jimmy, por aquí también debe andar. Él siempre está renovándose, buscando también, aquí está también presente, buscando esa flexibilidad, buscando esos modelos creativos, ese no estancarse. Desafortunadamente hay muy malas mañas en la enseñanza del derecho, donde un maestro prepara un curso para 20 años. Eso no puede ser, no puede seguir siendo. Necesitamos renovarnos no solamente para cada semestre, sino para cada semana. Una renovación constante, ¿no? Entonces, emplear el sistema de que el maestro se adapta también al grupo. No necesariamente el grupo tiene por qué adaptarse al maestro. Entonces, tenemos que apostarle a eso, a la flexibilidad. Ok, una pregunta adicional. Entiendo que me encanta, por supuesto, el planteamiento, me gusta el discurso, de hecho suena bien, es políticamente correcto, pero más allá de un planteamiento, por supuesto, en donde de manera, con un esfuerzo constante, el individuo plantea digamos, como un avance en ciertos modelos educativos, que yo creo que incluso ya se ha hablado anteriormente en relación a modelos educativos, por supuesto, de metodologías, donde el profesor tiene que ir adaptando de acuerdo al grupo, no siempre puede ser el mismo modelo, en donde, por supuesto, debe haber nuevos métodos de enseñanza, nuevas técnicas. Es decir, ¿qué crees que es lo innovador, real, que propones en tu investigación que no haya sido propuesto anteriormente y que adicionalmente no solamente escape desde una perspectiva de discurso ideal, sino que realmente pueda asentarse, como tú has ya presentado en tu investigación, que realmente pueda ser aplicado, yo no digo solamente en México, sino aquí, en esta facultad? Bueno, pues justamente yo creo que es mi modelo, el que yo apliqué en el semestre 2016-2, el que no he visto que nadie aplique, ¿no? De hecho, pues muchos de mis colegas maestros me dicen, híjole, es una chambota lo que tú te estás aventando, ¿no? Y mis alumnos no me dejan mentir. ¿Qué fue lo que yo hice? Es decir, fusionar una especie de educación escolarizada, pero en el que el maestro está muy al pendiente del grupo a través de distintos medios y distintas plataformas. Por ejemplo, yo creé una página web, ¿no? waltermarellano.webs.com, en la que los alumnos pueden tener acceso a los formatos, a las indicaciones muy concretas y muy precisas de cómo se hacen las cosas. Porque esa es la pregunta básica cuando uno está en el aula. Los alumnos deben tener un mapa de dónde están y hacia dónde van. Porque lo contrario, si el maestro no es claro con sus preguntas, les voy a dejar un ensayo, pero nunca dice cómo va a ser el ensayo, ni qué características tiene el ensayo, se pierden, ¿no? O asumir que los alumnos, necesariamente porque están en la universidad, saben hacer un ensayo, ¿no? Entonces, en principio, tener claro un mapa, ¿no? Es decir, combinar esa enseñanza, pues se puede decir, hasta cierto punto digital, ¿no? Usar una página web en donde vienen exactamente las características de cómo está diseñado el semestre. Segundo, eso no es novedoso, evidentemente, hacer una planeación muy concreta, ¿no? Muy concreta de qué es lo que se va a ver cada clase, qué temas se van a ver cada clase, cuáles son las tareas que se van a dejar para la siguiente clase, etcétera, ¿no? Y en tercer punto, tal vez la idea pues, más fresca, ¿no? Insisto, no he visto a alguien que la aplique, puede ser que haya un modelo que sí lo haya, ¿no? Insisto, no hay nada nuevo bajo el sol. Pero, por ejemplo, en el Facebook que creamos del grupo 2016-2, yo subía cada domingo la agenda de la semana, ¿no? En la agenda de la semana poníamos que íbamos a ver lunes, miércoles y viernes, cada día que nos tocaba,
de manera muy detallada la agenda del día. Es decir, primero vamos a ver la varita mágica, que esa es otra novedad, ¿no? Es una aplicación bastante interesante que yo uso, ¿no? En que los alumnos pican la lista digital. Yo la tengo siempre en mi iPad, de hecho lo pongo el iPad como una de las herramientas necesarias dentro de la enseñanza. Entonces, la varita mágica es un software que de manera aleatoria elige a alguno de los alumnos, ¿no? Y el alumno tiene que contestar, ¿qué vimos la clase pasada?, ¿no? Y él lo sube al grupo de Facebook, que la clase pasada vimos tal cosa, ¿no? Bueno, son dos varitas mágicas. La primera, que es al principio de la clase, responde que vimos la clase pasada, y después al final volvemos a pasar la varita mágica, y quien le toca ya no responde que vimos la clase pasada, sino que hace el resumen y lo sube al Facebook. Entonces son dos, yo no paso lista, ¿no? Porque no busco espantar con la lista, pero sí la varita mágica, es decir, te puede tocar de manera aleatoria, ¿no? Entonces yo llevo un control muy preciso en la tablet de qué reportes están entregando. Los alumnos entregan un reporte cada día, cada día que hay clase, ¿no? De tal manera que son alrededor de 20 reportes o 25 a lo largo de todo el semestre, y son reportes muy concretos acerca de lo que tienen que hacer, y son reportes que salen de lo convencional, es decir, busque tal cosa, etcétera, ¿no? Es decir, un toque no tan aburrido, no lea de tal a tal página, sino a ver, responda a tal pregunta o algo así, ¿no? Entonces, también tenemos los cinedebates, ¿no? Que los cinedebates no son precisamente en clase como tal, no nos podemos debatir, sino que el alumno ve una película y la relaciona con temas muy concretos de todo el curso, ¿no? Y hace un breve ensayo acerca de ello, ¿no? También empleamos pues literatura y derecho, arquitectura y derecho, en fin, arte y derecho. Tratamos de incluir el arte. Consideramos que el arte es ese sentido humanístico que le puede dar vida a la enseñanza del derecho. No sé hasta qué punto sea tan original como se esperaría, pero al menos creo yo que es algo diferente de lo que yo he visto en las formas de enseñanza de derecho. No me podría decir si hay un modelo que se llame el modelo no walteriano o walteriano, ¿no? De la enseñanza del derecho, pero hay, creo, un toque de diferencia. Y he tenido la fortuna de que grandes colegas me dicen, voy a implementar esa idea, me gustó esa idea. Y a veces retoman o importan alguna de las ideas que he tenido con mis alumnos de licenciatura. En posgrado la dinámica cambia totalmente. Ok, bueno, para finalizar, Walter, yo en realidad he sido lo más incisiva que he podido contigo para tratar de sacar las preguntas, las respuestas que yo he buscado también en tu investigación. Quiero felicitarte, por supuesto, primero porque creo que es muy importante una investigación propositiva. Creo que el ánimo, el compromiso también que le has vertido a la academia, a la investigación, seguramente te traerá los frutos que tú estás buscando, y especialmente por la confianza que tú tienes en tu investigación, porque creo que es importante creer justamente en lo que se hace. Entonces, por estas razones, para mí sería todo, y es cuanto, señora presidenta. Le agradezco, doctora, muy amable, muchas gracias. Doy el uso de la voz. Doctor Carlos Reyes, está en el aula. Muchas gracias, presidente. Bueno, Walter, también te saludo a todo el auditorio, saludo a toda tu familia, amigos. Saludo con particular afecto a mis colegas profesores, a mi profesor de Derecho Romano, don Carlos Vieira, amigo, además, mucho gusto verlo por aquí, maestro. Fausto, allá nuestro consejero académico de Ciencias Sociales, Jimmy Montero. José Ramón, deberías estar aquí arriba, nada más incluso para ayudarme a equilibrar esta inequidad de género. Por lo menos. Simplemente de no mayoriteo, allá también a Juan Antonio Pérez Obrado también. En fin, esta como suele suceder en estas ceremonias, son momentos de fiesta, de celebración, de la culminación de un proceso, de cerrar un capítulo y al mismo tiempo empezar a abrir otro. O sea, siempre me gusta ser reiterativo con esto, porque pues llegamos a cometer el error de pensar que este trabajo pues, es la culminación de algo, y terminando va al librero y a partir de ahí otra discusión, ¿no? Me parece que aquí has abierto tantas puertas que cerrarlas con esta ceremonia me parecería un error gravísimo, sobre todo si eres una persona que está dedicada a la enseñanza, que tiene vocación
docente, de investigación, lo cual desde luego también, igual que como ya lo comentaban aquí antes, celebro que estés en ese tono académico. Ha habido varias cosas que se comentaron aquí y algunas otras que me surgieron del trabajo. Tú empiezas hablando de esta enseñanza creativa y llega un momento en que platicas de ella como una forma, ya lo decías aquí también, holística, quizá de analizar la enseñanza, de volver al profesor un superhéroe, capaz de todo. Y al mismo tiempo, cuando platicas de esta enseñanza creativa, tú mismo le pones una prótesis. Tú hablas de la imitación como una prótesis válida para poder desarrollar este sistema. Entonces, a ver, explícame un poquito esto de la prótesis y cómo funciona. Sí, bueno, en realidad la cita de la prótesis no es mía, ¿no? Hago referencia al pensamiento de una ilustre académica de la facultad vecina, sí, ¿no? Lo que pasa es que la pregunta es, ¿el maestro puede vivir, puede ser sin ser creativo? ¿Puede existir la subjetividad del maestro sin ser creativo? Es lo que dice la Entonces, la pregunta, y yo me allano evidentemente a la respuesta, sí puede existir un maestro que no sea creativo, es decir, no se le puede imponer el don de la creatividad a cualquiera. Es decir, la creatividad es algo que se desarrolla, algo que es innato, pero que también se hace, ¿no? Es decir, el creativo nace y se hace, ¿no? La creatividad yo creo que es un desarrollo constante y sobre todo implica seguridad, implica libertad e implica pues mucha dedicación y sobre todo relajación. Y la pregunta es si puede subsistir un académico que carezca del elemento creativo. Yo me allano a la respuesta que hace esta ilustre académica de la facultad vecina, en que sí se puede. Es decir, sí se puede que uno de los académicos pueda subsistir sin ser creativo. ¿Cómo podemos subsanar esa carencia de ese miembro creativo, por así decirlo? Pues justamente a través de una prótesis. ¿Cuál sería la prótesis? La imitación, ¿no? Que ese es un factor bien importante, porque tal vez los que están aquí presentes, también los que están tanto en el podio como en el auditorio, pues recordarán, si son profesores de Derecho, que la primera vez que nos enfrentamos frente a un grupo, pues tenemos muchas dudas, ¿no? Tenemos muchas dudas, claro, es una sensación. Yo creo que debe ser equivalente a la de un rockstar subiendo a un escenario, ¿no? Tal vez, no sé, es una sensación indescriptible, pero es una sensación fabulosa. La primera vez que uno se encuentra con la posibilidad de dar clase. Pero, evidentemente, surgen preguntas. ¿Y qué voy a decir? Tal vez eso lo pueda uno subsanar a través del temario, de buscar bibliografía, pero hay un factor bien importante. ¿Cómo lo voy a decir? Y es ahí donde recurrimos en primer término, o tal vez estoy hablando desde mi caso, pero creo yo que es la generalidad, a recordar quiénes fueron nuestros grandes maestros y cómo lo hacían ellos. Ese es el factor imitación, que cuando nosotros vamos formando nuestra propia personalidad académica, tenemos que recurrir a esa imitación, es decir, tenemos que recordar a nuestros grandes maestros, ¿no? Recordar cómo don Carlos Vieira hacía, por ejemplo, algún chascarrillo cuando hablaba del usufructo. Por supuesto que eso también influye en la forma en que nosotros vamos a enseñar, cómo nos enseñaron a nosotros. Ese es el primer punto, ¿no? Después, con la creatividad, es como vamos haciendo esa prótesis algo nuestro, cuando vamos poniendo ese toque de personalidad académica y nos volvemos doctor Carlos Reyes, nos volvemos Walter Arellano, nos volvemos cada subjetividad y cada particularidad que nos hace diferentes dentro del aula, ¿no? Donde nos distingue del maestro creativo, del no creativo, del maestro gris o del maestro brillante, ¿no? Creo que por ahí va esa situación. Justamente esa era la continuación de lo que quería decirte. Precisamente todos tenemos ese referente. Y precisamente hay no solamente aquello que le tomamos como ejemplo a nuestros profesores, sino también nuestros peores profesores aprendemos a no ser igual que ellos. Exactamente. ¿No? Yo quiero que me digas, no quiénes, por supuesto, pero sí quiero que me digas cuáles son aquellos aspectos de la enseñanza que has adoptado y cuáles son los que has rechazado. Bueno, pues en principio
En principio tengo una multiplicidad de referentes. Tengo la gran ventaja pues de que soy una especie de turista académico, porque tanto he estado como en la Facultad de Derecho, como he estado también estudié psicología, estudié filosofía y estudié ciencias de la comunicación, ¿no? Y ahora en sistema abierto me encuentro estudiando pedagogía, así que soy una especie de turista académico, ¿no? Que anda por varias facultades. Entonces tengo demasiada tela donde cortar, ¿no? Recuerdo grandes maestros, muchos de aquí están presentes, el maestro Fausto Kubli, Carlos Vieira, el maestro Jimmy Alberto Montero, maestro Juan Antonio Pérez Obrado, etcétera, José Ramón Narváez, ¿no? Que por supuesto en el posgrado fue una inspiración muy grande, Santiago Nieto, mi querido maestro, que también es una inspiración muy grande, no solamente en sentido de la enseñanza, sino en sentido ético también. En fin, una lista muy grande de profesores. Y sí, efectivamente, también tengo una lista muy grande de referentes que no me gustaría repetir, ¿no? Y que por supuesto fueron fuente de inspiración de lo que no es la enseñanza creativa del derecho. ¿Por qué? Porque la enseñanza creativa del derecho no es arbitrariedad, porque la enseñanza creativa del derecho no es volver la educación una especie de culto al ego. La enseñanza creativa del derecho no es tener una aplicación poco ética de la enseñanza, ¿no? La enseñanza del derecho no es de ninguna forma faltar el respeto a los alumnos, sino todo lo contrario. Por supuesto que a veces esas malas influencias fueron precisamente el límite de donde no debo de llegar, ¿no? Y efectivamente a veces uno desafortunadamente es de los que más aprende a no ser como ellos, como efectivamente lo dijo, y pues desafortunadamente sí tengo una lista muy larga, ¿no? de esas malas influencias o ese descartar o excluir, sobre todo aquellos profesores que tal vez en algún momento fueron jóvenes y también tenían una serie de expectativas, pero con el tiempo se fueron volviendo grises y tomaron su condición de privilegio y no de servicio. Esa es mi gran crítica, ¿no? A no convertirnos en eso, a no sufrir esa metamorfosis kafkiana de profesor creativo a profesor gris, que todos corremos ese riesgo. Corremos ese riesgo cuando se vuelve rutina, corremos ese riesgo cuando empezamos a sentir esa pasión por estar frente a un podio, ¿no? en el aula, ¿no? Cuando dejamos de sentir esa sensación y lo tomamos como una obligación que nos asfixia, ¿no? Es ahí cuando creo yo que nos tenemos que replantear el sentido de lo que estamos haciendo, ¿no? Es ahí cuando tenemos que cuestionarnos a nosotros mismos, porque nosotros somos los más grandes críticos. Y si nos empezamos a transformar en lo que no debe ser, pues incluso tenemos que pensar en dedicarnos en otra cosa y no seguir en las aulas, porque creamos más mal que bien. Bueno, tú decías, comenzabas, si mal no recuerdo, tu primera réplica hablando de que había demasiada información disponible. Y se ha dicho mucho que hay demasiada información disponible, pero al mismo tiempo hay poco conocimiento. Y con las nuevas estrategias de enseñanza y con las nuevas plataformas digitales y toda la tecnología incorporada, aún así, el proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula ha sido el que menos transformaciones ha tenido a lo largo de la historia. Al día de hoy, con todas las transformaciones que hemos tenido en la sociedad, seguimos todavía llegando con nuestra enseñanza al salón de clases y transmitiéndola. Y todavía creo yo que menospreciando incluso a los estudiantes, pretendiendo que lo que les voy a decir yo es lo que tienen que aprender en la clase. Si hay tanta información disponible, ¿cómo combatir con esta forma creativa que tú dices? Entiendo que puede haber diferentes estrategias, ya lo has dicho aquí, Facebook quizá, lo que hace José Ramón ahí me parece que ha revolucionado en gran medida el proceso. Aún así no me parece que sea suficiente, pues seguimos siendo el referente, como que, y el alumno al mismo tiempo sigue estando en una postura tremendamente cómoda de sentarse y esperar, saber qué le dan y de ahí aprender para estudiar el examen o para hacer lo que tengan que hacerse para el mecanismo de medición de calificación y ya. Es decir, ¿y dónde está pues todo ese conocimiento? Toda esa información disponible. ¿Por qué la enseñanza no ha tenido esa transformación que requiere o que otros aspectos de la vida han tenido? Claro, pues justamente ese punto, pues trato de preguntarlo, ¿no? Es decir,
Yo siempre le digo a mis alumnos que la relación alumno-maestro es como una relación de noviazgo, ¿no? En el sentido de que es un 50-50, ¿no? O sea, el maestro se encarga de poner un 50% dentro de ello y otro 50% el alumno. Es decir, si de los dos lados, si de un lado no hay motivación o falta algún elemento, pues nos encontramos en problemas, ¿no? Es decir, si yo veo pues esa subjetividad del maestro, o pretendo verla, ¿no? Asumirla como un supermaestro, ¿no? Casi, ¿no? Que por cierto es raro, porque hasta donde tengo entendido creo que no hay ningún superhéroe que se dedique a ser maestro, ¿no? Por cierto, ¿no? Batman pues es rico, ¿no? Y creo que se dedica a los negocios, ¿no? Superman pues es periodista, pero no hay ninguno maestro, ¿no? Entonces eso es algo bastante interesante. Pero yo sí veo esa subjetividad como alguien comprometido, ¿no? Entonces, yo creo que es un 50-50, ¿no? de por ciento. Desafortunadamente, en las facultades de Derecho, justamente cuando imprimía la tesis, ¿no? Con los personajes que le imprimí, me decían que sus principales clientes son alumnos de Derecho, que al final de semestre vienen a sacar copias de todos los apuntes, ¿no? Y sí, efectivamente, eso nos habla acerca de un problema, ¿no? que hay vigente de parece que se vuelve transmitir simplemente información. Entonces, desde ahí la perspectiva que yo propongo es justamente no enseñar a aprender memorísticamente esa información, sino aprender a discernir cuál es la información que vale y cuál es la que no vale, ¿no? Es decir, ¿a través de qué? De los modelos epistemológicos básicos, sobre todo desde el área de la filosofía, a distinguir desde metodologías. Lo que hemos de enseñar en las facultades de Derecho son metodologías, más que información desmedida, ¿no? Es decir, enseñar cómo hacer las cosas, porque eso es lo más importante y eso también nos mete en otro de los problemas clásicos de la enseñanza del derecho, la división teoría y práctica, ¿no? Mi padre siempre dice que el gran error del práctico es creer que todo lo puede con la práctica. Y el gran error del teórico es que todo lo puede con la teoría, de tal manera que a veces vemos una práctica vacía, ¿no? Muy legalista, pero por otro lado vemos una teoría muy pretenciosa, que está construyendo castillos en el aire. Y ese es un gran problema que debemos de combatir. ¿Cómo yo digo que los tenemos que combatir en las facultades de Derecho? Tenemos que crear talleres, ¿no? Yo hago una propuesta de plan de estudios de la Facultad de Derecho, yo digo, necesitamos crear talleres. Sería fenomenal, por ejemplo, un taller de redacción judicial, que un alumno egresado de la Facultad de Derecho pudiera al menos decir, llegar a un juzgado, a un juzgado federal y decir, ¿saben qué? Yo sé hacer un acuerdo, ¿no? Yo sé al menos los principios básicos de cómo proyectar una sentencia. Yo sé hacer una demanda. Necesitamos crear talleres impartidos por esos prácticos que tenemos en nuestro claustro docente. Tenemos magistrados, tenemos secretarios proyectistas, tenemos oficiales, tenemos una multiplicidad de prácticos que vienen a enseñar a esta facultad y que a veces vienen a enseñar en el mejor de los escenarios teoría de la práctica, ¿no? Y yo creo que tenemos esa posibilidad de pensar en talleres, lo que implica un taller, es decir, sentarse y de la manita redactar, ver cómo se está redactando, no solamente práctica forense, sino talleres, ¿no? Necesitamos seminarios de crítica, en vez de pensar en los últimos semestres en seminario de Comisión Nacional, en la materia Comisión Nacional de Derechos Humanos, que monográficamente el temario explica la ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Lo que debemos de estar pensando es, por ejemplo, un seminario de discusión y crítica de los derechos humanos. Es decir, la tendencia es enseñar los cursos de manera monográfica y no crítica, ¿no? Y eso me inspiró mucho la facultad vecina, que tienen, por ejemplo, problemas de filosofía en Latinoamérica, ¿no? ¿Por qué no llevamos una materia de problemas de derechos humanos? Porque no queremos enseñar a problematizar. En las facultades de Derecho hay una tendencia a enseñar el derecho como un discurso perfecto y no perfectible. Necesitamos materias que nos digan problemas de la enseñanza, problemas de derechos humanos, problemas de género, ¿no? Etcétera. Aquí yo hago una lista de materias que pudieran ser optativas y hago una propuesta de plan de estudios que creo que pudiera ser conveniente, ¿no? Entonces, yo pensé que iba a hacer un performance ahorita, José Ramón, ¿no? Ya me había espantado, ¿no? No. Iba a sacar el lips y me iba a aventar la silla, ¿no? Entonces, trae el lips y ya sacó la máscara, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que debemos de irnos por ahí, ¿no? Debemos de irnos por ahí. Desde luego, coincido en algunos aspectos, pero difiero también en algunos otros.
Hace algunos meses se hizo toda una crítica, un debate muy importante en España acerca de la importancia o no de las humanidades. Y en ese marco se decía que pues, había que quitar la filosofía ya de la enseñanza, porque en realidad lo que nuestro mundo necesitaba era cada vez más operadores. Yo justo disiento particularmente de eso, porque aunque sí es fundamental que la práctica forme parte de esa enseñanza y que podamos hacer y producir técnicos jurídicos de calidad, también me parece fundamental que no solamente estamos produciendo operadores técnicos, obreros, estamos justamente tratando de enseñar un área de conocimiento que es importante por sí misma y no solo para lo que sirve, es decir, no solo el aspecto utilitarista de la enseñanza del derecho es importante, sino el conocimiento mismo, lo que dio origen a la enseñanza, al aprendizaje del derecho, es justamente o trasciende más allá de aspectos que son netamente prácticos. Totalmente. De hecho, yo lo que busco es un justo medio entre teoría y práctica. De ahí que yo propongo materias obligatorias de corte historiográfico. Por ejemplo, aquí en esta propuesta de plan de estudios pongo Historia del Derecho de Occidente 1, de Grecia a la Edad Media, primer semestre. Historia del Derecho de Occidente 2, de Edad Media a Modernidad, segundo semestre. Historia del Derecho en Occidente 3, de la modernidad al derecho contemporáneo. Historia del Derecho en México 1, del derecho indígena prehispánico al derecho indiano, segundo semestre. Historia del Derecho en México 2, del derecho indiano al derecho del México independiente, tercer semestre. Historia del Derecho, del derecho en México 3, del derecho del México independiente al posrevolucionario. Materias obligatorias de corte filosófico. Introducción al estudio del derecho, primer semestre. Teoría del Derecho 1, segundo semestre. Teoría del Derecho 2, tercer semestre. Filosofía política, séptimo semestre. Metodología jurídica, segundo semestre. Ética y deontología jurídica, primer semestre. Lógica deóntica, tercer semestre. Filosofía del derecho, sexto semestre. Teoría y crítica de los derechos humanos, octavo semestre. Argumentación, hermenéutica y derecho, octavo semestre. Materias obligatorias de carácter antropológico y sociológico. Conceptos básicos de antropología jurídica, primer semestre. Sociología jurídica, primer semestre. Materias obligatorias de corte económico, teoría económica, tercer semestre. Economía del derecho, economía aplicada al derecho, séptimo semestre. Materias obligatorias de derecho civil y derecho mercantil. Derecho civil 1, acto jurídico y personas. Derecho civil 2, bienes y derechos reales. Derecho civil 3, obligaciones y responsabilidad civil. Bueno, podemos ¿no? hacer un resumen muy rápido. Bueno, sí, hay materias de derecho social, materias de administrativas y fiscales, materias de derecho internacional, materias obligatorias de derecho constitucional, todas cuadran, está exactamente suplido, y un montón de materias de carácter optativo, entre talleres, hay materias que yo propongo que sean, está en la página 413, por si lo quieren checar, materias optativas a modo de problematización temática, que es, por ejemplo, problemas de la filosofía del derecho en México y Latinoamérica, un ejemplo. Materias optativas a modo de seminario de investigación, también tengo, por ejemplo, seminario de discusión de textos jurídicos clásicos. También materias optativas de profundización de conocimientos también, ¿no? Uh-huh. Entiendo el punto. Ahora, estamos en un momento aquí en nuestra sociedad mexicana en el que tú prendes el radio y prendes la televisión y todos son grandes propuestas para lo que viene. Cada quien tiene las mejores soluciones para el futuro. En la enseñanza del derecho también se ha planteado muchísimas grandes propuestas. Al día de hoy está de moda hablar en todos los sentidos de la importancia de la y de la interdisciplina. Son casi como la solución, la varita mágica para solucionar todos los problemas en la enseñanza del derecho, y se empieza a construir la idea de generar puentes entre las disciplinas, esencialmente de ciencias sociales, de humanidades, pero también buscar ese tendido hacia lo que tú comentabas, hacia la arquitectura, las ciencias, que tienen todas una relación con el derecho. La propuesta como tal suena magnífica, y sin embargo, igual que sucede con todas las propuestas políticas del día de hoy, en todo lo que fallan es en el cómo. Tú dices, y la idea es generar superhéroes docentes. La verdad es que
es una tarea complicadísima. ¿Cómo lo vas a implementar? El cómo es una pregunta demasiado compleja, por supuesto, pero que por supuesto la hay, ¿no? El cómo está en referencia al concepto que utilicé hace unos minutos, que es el de políglotas epistémicos. Necesitamos apostar por maestros de auténtico tiempo completo, es decir... Para ti es muy fácil teniendo varias carreras. Claro. Todos tienen esa... A ver, vamos a hacer políglota académico a Ricardo Franco Guzmán ahora. Bueno, es sumamente complejo, ¿no? Esa es la apuesta generacional. Por ejemplo, el maestro Alberto Montero, que está por acá, ¿no? Él me inspiró a estudiar filosofía. Él es abogado y a la vez es filósofo también, ¿no? José Ramón, pues es filósofo de facto, ¿no? También es una inspiración, ¿no? Entonces... Pero es un políglota epistémico, ¿no? José Ramón, usted también lo es, ¿no? Usted también puede hablar de relaciones internacionales. Yo creo que también los demás integrantes del sínodo. ¿Por qué? Porque necesitamos tomarnos en serio a los maestros que vamos a recoger para que sean maestros auténticos, maestros de tiempo completo y que sean académicos, pero académicos, ¿no? Que tengan el tiempo para estudiar, pues también un posgrado, una maestría, que esa es la puerta para volvernos políglotas epistémicos, ¿no? Es decir, el autodidacta, no necesariamente apuesto a que tengan títulos, pero si alguien va a dar sociología del derecho, que no sea, oye, ¿sabes qué? Que le suena el teléfono, necesito aquí a alguien que dé sociología, ¿te la avientas? No podemos apostar a la improvisación, necesitamos académicos en serio, ¿no? Así como decía Dworkin, ¿no? Los derechos en serio, los académicos en serio, ¿no? Necesitamos seriedad en las aulas y evitar la improvisación a como dé lugar. De acuerdo, yo nada más concluyo con una última pregunta, que justo fue lo último que decías al final de la réplica con Abril. Decías, esto funciona para la licenciatura, ya para el posgrado es otra cosa. Ok, pero tú estás obteniendo aquí un grado para maestría que te va a permitir impartir tus clases también aquí en la maestría. Y entonces tú estás ahorita preparando todo un terreno básico para la licenciatura. ¿Qué vas a hacer aquí en el posgrado si te ofrecen una materia? ¿Tener que cambiar completamente el sistema porque aquí es un nuevo paradigma o cómo? Ok, bueno, en principio déjeme decir que ya lo hice, ¿no? Que en realidad yo soy profesor también del posgrado, debido a que tengo otra maestría y tengo un doctorado también, además de esta maestría. Pero ya lo hice. En mis cursos de teoría jurídica contemporánea, la dinámica cambia categóricamente. ¿Por qué? Por factores contextuales. Es decir, no es el mismo perfil de un alumno de licenciatura que llega a un alumno de posgrado. Y ya cambié categóricamente el modelo, ¿no? Esa tesis está dedicada exclusivamente... La parte práctica, por así decirlo, que es el capítulo 7, es en la que pensé en mis alumnos de licenciatura. La parte en la que considero que hay más urgencia de transformar el modelo académico. En posgrado, ¿no? Como diría un ilustre prócer de la patria, haya sido como haya sido, ¿no? Ahí van las cosas. Y creo que están saliendo bien, ¿no? Creo que en posgrado están saliendo bien porque es otro mundo, otro contexto, ¿no? Pero ya cambié el sistema para posgrado que para licenciatura, ¿no? Es decir, es una lógica totalmente distinta, pero los principios son los mismos. Apostarle a la flexibilidad y apostarle a la creatividad. Pues yo nada más concluir justo criticando esto que decías de cómo le hacía tu abuelo para hacer tantos libros. Pues, ¿de dónde sacas tú también tiempo para sacar tantos estudios? Ya quisiera yo tener un poquito de ese tiempo para hacer algo productivo. Quiero felicitarte, Walter. A mí la verdad es que también he podido ser testigo de tu trayectoria académica. Me llena de placer poder estar en este sínodo, compartir contigo esta experiencia y este momento importante de tu vida. Quiero felicitarte, quiero felicitar a todos los que en tu entorno cercano han podido compartir contigo de este momento. Felicitarte porque este trabajo pues lleva justamente la semilla del académico de vocación y el académico de tiempo completo que tanto buscas. Celebro por supuesto también compartir el sínodo con mis colegas, ahora ya un poquito más equilibrada la balanza, y desde luego desearte que no cierres este capítulo, sino que le dejes una ventana para seguir explorando sobre estos temas y construir la segunda parte de esta investigación que seguramente harás o veremos pronto en el doctorado o en algún otro posgrado de otra disciplina que busques. Con esto cierro mi participación y agradezco, presidente.
Gracias, doctor Reyes. Doy el uso de la voz al doctor José Ramón Narváez. Muchas gracias, presidenta. Me disculpo con todos, fue una confusión. Yo creí que como suplente no debía estar aquí, entonces me integré allá. Pero creo que sí tiene una valía porque pues así están las firmas completas. Sí. ¿No? También me quería medio excluir pues por quizá la falta de imparcialidad y de objetividad, porque pues con Walter me une una amistad muy grande, ¿no? Y quizá todo lo que diga pues, va a ser como fruto así muy emotivo. Abril hizo el esfuerzo por pues, buscarle, digamos, objetivamente esas partes que podrían ser como debatibles, pero me da mucho gusto estar con colegas que aprecio mucho y con los que estamos pues, emprendiendo muchos proyectos que van como en la línea de lo que Walter propone. Así que voy a ser breve para no aburrirlos y también porque, como digo, si no voy a caer en la parte más emotiva, ¿no? Me da mucho gusto, obviamente, estar aquí presenciando este gran logro que Walter ha tenido, que además, como ya se ha mencionado, pues es un logro que va ligado a esfuerzos que él mismo ha tenido en la práctica de la docencia aplicada al derecho y que así pues le permiten a él pues hacer una serie de reflexiones que no caen solo en lo abstracto, ¿no? Yo ahorita traigo muy fresco un congreso que se celebró en Puebla, que es un congreso sobre educación jurídica, que incluso ya de una vez aprovecho aquí como para comprometer a las autoridades de que nos unamos a esta organización que se llama SEAR, que opera en Monterrey, y que pues, muchas universidades públicas y privadas están participando en estos esfuerzos, mesas y paneles y todo, ¿no? Y yo de hecho le dije a Walter que ahí andaba. Entonces traigo fresco porque pues obviamente escuché a muchos colegas debatir, muchos de América Latina, con las preocupaciones que ya aquí se dijeron. La principal era esa, ¿no? O sea, decir, cómo llegamos a no ser el profesor showman, ¿no? O showwoman, ¿no? Que en el caso de las profesoras, que estamos a expensas de lo que el estudiante quiere. Y eso en tema de técnicas didácticas, pero también, y díchoselo a Walter, pues tiene más fuerza lo que estoy mencionando. Yo mismo, incluso hace poquito en Twitter puse eso, ¿no? Que me consideraba un profesor holístico, a propósito de una serie de Netflix, de un detective holístico, que él cree que todas las cosas pueden ser de alguna manera reconducidas al caso que está tratando en este específico punto, pues a la enseñanza, ¿no? Y que entonces el contexto suma y uno está pues siempre presente de todas las cuestiones que la cultura popular va generando para poderlas sumar. Y por otro lado, también, ¿cómo no hacer que esta expectativa del estudiante que se presenta en algunos terrenos como sobre todo del marketing, que también lo trata Walter en la tesis, del marketing educativo, entonces digas, pues vamos a tener estas o cuáles tendencias pues para ser atractiva la escuela o el programa, y entonces el estudiante se inscriba. Y obviamente pues en un momento se polarizó ese debate y hubo gente que dijo, la universidad por la universidad, el saber por el saber, ¿no? Hay que volver a los orígenes y poner, o sea, las bases sólidas, hay que volver al ortodoxo, al dogma. O sea, es interesante, ¿no? Porque es como un péndulo, ¿no? Ahora, ¿por qué? Porque efectivamente, pues, si no va a pasar esto, o sea, que va a pasar que se va a relativizar y a flexibilizar tanto la educación, que pues vamos a caer en las garras de esa necesidad mediática, que incluso por las propias redes sociales nos están absorbiendo, y que ya incluso pues, hay una crítica fuerte, por ejemplo, de un filósofo surcoreano como Byung-Chul Han, que está diciendo que pues, efectivamente eso es violento porque nos expone, porque nos roba pues, esa parte de intimidad, incluso esa parte hasta erótica, dice, ¿no? Y se vuelve una sociedad pornográfica expuesta. Entonces, pues sí, efectivamente también estas críticas me hacen eco. Y al final yo sí, digamos, tomé partido y sí dije que sí teníamos que ir hacia una educación más multidisciplinaria, porque pues efectivamente muchas preguntas no se responden solo desde el derecho, como ya Walter lo ha afirmado,
porque pues, efectivamente el operador jurídico o el que se está formando como abogado, pues en principio tiene una psique, ¿no?, que desconocemos, ¿no? Interactúa en prácticas pues, que tienen que ver con conductas antropológicas y así, ¿no? Incluso hicimos una reflexión sobre esta generación que malamente llaman millennial, porque no creo que, o sea, es una generalización y por eso, por tanto, también una violencia, pero decía yo que pues más bien éramos una generación Netflix, que creemos en los bucles, que creemos en los viajes en el tiempo, en las extrapolaciones, y entonces que eso hace un pensamiento más dinámico, ¿no?, más menos estático. Y efectivamente podríamos pensar el derecho en prospectiva, en retrospectiva, e incluso generar otras historias, ¿no? ¿Qué pasaría si el Imperio Romano siguiera hoy vivo? Decía alguien ahí en esa mesa, ¿no? Entonces, si eso era o no útil, a algunos nos pareció útil, a otros les pareció pues, la cosa más detestable, ¿no?, como ejercicio académico. Yo insistí en ese campo porque dije, a mí me parece que al práctico del derecho, por ejemplo, en el ámbito que ahorita en específico me estoy desenvolviendo, que es el electoral, si le correspondiera ir a hacer una inspección a una comunidad indígena, pues obviamente le ayudaría a saber observar, saber tener otras técnicas, otras narrativas, interactuar con esos otros grupos de otra manera. Yo creía que eso era una ventaja comparativa, ¿no? Pero, pues, efectivamente, tú en la página 36, fíjense ya cómo van avanzando. Me dijo que imprimo la tesis y dije, no, pues mándamela digitalmente. Entonces, aquí traigo toda la tesis de Walter y justo en la página 36 él cita a como, digamos, herencia de la modernidad, pues este humanismo que ante esta tecnificación, este capitalismo feroz que va enajenando a los estudiantes, que los va volviendo, pues eso, ¿no?, números, que nos va pidiendo el CONACYT, ¿no?, cuántas tesis, la eficiencia terminal y no sé qué. Y entonces no se dan cuenta que son seres humanos que tienen problemas, que tienen familias, que tienen historias, ¿no? Y entonces, pues estos números no reflejan parte de ese humanismo que era nuestra herencia. Tú citas aquí a Vittorino da Feltre, con la Casa Escuela Alegre, pero yo pienso que siempre estos teóricos, ¿no?, como Jonathan Swift, que metían la ironía, que metían un poco esta idea de disfrutar las cosas, de entretenerse, porque el derecho se ha vuelto árido, aburrido, efectivamente vestirse de oscuro, ¿no? Y todo esto, y tú parece que te das esta propuesta. Pienso actualmente en un Slavoj Žižek, que es para todos como esta idea, ¿no?, porque parece ser que al final uno aprende si se divierte, ¿no? Y esto todavía sigue siendo como un tabú, ¿no? O sea, aquí en este contexto universitario, la diversión es como algo que debe excluirse, como algo terrible, como algo que le está quitando seriedad. Y entonces por ahí iría mi pregunta, ¿no? ¿Tú crees que es esto posible o realmente no? No, por supuesto que sí. El factor, yo creo que diversión va ligado al de motivación, ¿no? Que muchos pedagogos lo ponen como el centro o la piedra angular, ¿no?, la piedra filosofal de la enseñanza en general, no solamente del derecho, ¿no? Y en ese sentido, pues yo me allano mucho a muchas de las ideas que tú tienes, José Ramón, sobre todo en la parte concerniente a pues cómo podemos llevar esa diversión al aula, ¿no? Y nos encontramos precisamente con cuestiones como la inclusión del arte, ¿no?, que ya la referíamos un poco aquí, ¿no?, antes de que tuvieras a bien de incluirte en el sínodo. Y platicamos acerca, por ejemplo, de la importancia del cine, tema que has trabajado en múltiples ocasiones. Tienes tu canal en el canal judicial, tienes tu programa de cine debate, y yo creo que esas herramientas son útiles por una cosa. Así como alguien decía que un tintazo del legislador puede cambiar el destino de varias obras jurídicas, lo mismo digo, así como una película puede ejemplificar lo que varios libros no pueden hacer. Por ejemplo, tenemos el caso de grandes creativos que han incorporado cine, literatura, etcétera, dentro de sus análisis del derecho. El libro que acaba de publicar Editorial Libitum, ¿no?, que habla de derecho y literatura, es un ejemplo de cómo podemos pensar temas que tradicionalmente no pensaríamos
con un temario seco y frío, ¿no? Sino que podemos problematizar más allá de lo que tradicionalmente problematizamos gracias a la literatura y al derecho. Llama la atención, José Ramón, fíjate un caso bastante interesante, que es el del doctor Ernesto Gutiérrez y González. Yo este personaje, este ilustre jurista, lo veo también como un creativo del derecho. ¿Por qué un creativo del derecho? Recordarán ustedes el texto llamado Derecho Administrativo y Derecho Administrativo a la Mexicana. En ese texto lo que dice Gutiérrez y González es: no me importa que los académicos, yo creo que refiriéndose a los academicistas, ellos que no permiten la diversión, ¿no?, me excluyan. Yo voy a hacer una obra jurídica que hable no solamente de la teoría del derecho administrativo, sino voy a también hacer una obra que hable acerca de la práctica del derecho administrativo. Y él incluye una especie de alter egos, ¿no?, que son sus personajes, la licenciada Toñoñonga, ¿no?, ahorita no recuerdo los demás, pero él usa personajes para hablar de las críticas del derecho. Eso es una manifestación creativa que nos ayuda a complementar ese elemento diversión y sobre todo un factor bien importante, a conciliar la teoría con la práctica. Es decir, este es el derecho que pasa en la realidad y este es el derecho que pasa en la práctica. No podemos ser omisos, de lo contrario en las aulas de derecho de alguna manera estamos engañando. Si no nos evocamos al deber ser, el alumno no va a dejar de notar, sobre todo si se dedica también al litigio, que hay un divorcio entre teoría y práctica, que lo que ve en el aula no necesariamente corresponde con lo que está pasando en los tribunales. Y eso lo tenemos que afrontar, y afrontar seriamente los que estamos del lado de los académicos y del lado de los investigadores. Y creo que Ernesto Gutiérrez y González nos pone un buen ejemplo. Tú lo pones también cuando hablas de cine y derecho. A veces el cine es muy ilustrativo en cuestión del método de casos, ¿no? O sea, ejemplificar a través del cine, ejemplificar a través de la literatura es demasiado enriquecedor, y ahí es donde podemos incluir ese factor motivación y factor diversión. Yo siempre les pregunto a principio de curso a mis alumnos qué series están viendo. ¿Por qué? Pues para ver qué ejemplos voy a poner, ¿no? Porque si yo les digo, pues recuerden a Timbiriche, pues seguramente van a mandar al diablo, ¿no? O sea, necesito poner ejemplos frescos, ¿no?, que incluyen esa identificación con el curso, que noten, caray, eso sí me interesa, ¿no?, y que se inmersan en la discusión. Y yo creo que ese es el elemento central, la inclusión del arte en el derecho. Ahí es donde podemos incluir ese factor lúdico, ¿no? Pues por mi parte eso es todo. Muchísimas gracias, doctor Narváez. Walter, estamos de plácemes, en todos sentidos. Estás ante un sínodo de lujo, y no lo digo por mi participación, lo digo por los demás integrantes de este jurado. Tienes ante ti algunos de los mejores catedráticos con los que cuenta este posgrado, y eso pocas veces se ve. En primer término, pues, es una felicitación no solo por una magnífica tesis de la cual hemos estado hablando tú y yo en reiteradas ocasiones, y por otra parte está también la felicitación para tu familia, que te ha impulsado y te ha apoyado tanto para que puedas estudiar y dedicarte a lo que más te gusta, que es la docencia y la investigación. Eso me parece que no en muchos casos se presenta. Va pues la felicitación para toda tu familia, para quien ha estado contigo acompañándote, tu entorno, tus amistades, y para ti específicamente, que llegas aquí presentando una magnífica tesis que, como te comenté en alguna oportunidad, me gustaba más para doctorado. Está completa esta tesis, como decía la doctora Abril, que bueno, yo creo que si haces una de doctorado vas a necesitar 2 tomos, así como estamos, ¿verdad? Si esta tiene 600, imagínate, una de doctorado. Entonces, te expreso mi satisfacción de haber llegado aquí como tutora de esta tesis por situaciones que conocemos, pero ante todo porque en esta réplica has presentado ante cada uno de los sínodos lo aprendido, sí, los argumentos válidos que se derivan de una investigación profunda como es esta. Sabemos que como cualquier obra, en este caso es una tesis, como cualquier producto científico, todo es perfectible, pero la revisamos concienzudamente, como tú sabes, me permití en su oportunidad hacer ahí algunas observaciones, y también te lo dije en aquella ocasión, me gusta para publicación. Ojalá que pudiera concretarse como un libro, ojalá también que muchos de tus compañeros que están aquí, y ese es otro gusto, ver un público, porque realmente ya se convirtió en todo un auditorio,
pocas veces asisten tantas personas a un examen, no sé si lo sabes. Generalmente pues son algunos invitados, amistades, pero aquí están, me imagino, amigos, amigas tuyos, alumnos, maestros, como se ha reiterado, y con ello doy nuestra sincera felicitación a los maestros que fueron a su vez tus maestros y que nos acompañan en esta ocasión. En todos sentidos es un gusto este examen, Walter. Ojalá tuviéramos muchos más exámenes como el tuyo. Sí, hay por aquí algunos alumnos que están por terminar su tesis y están en vías de titularse. Me parece que este es un ejercicio que deberían de escuchar y atender, precisamente para fijarse estas metas. ¿Cómo te fijaste tú tus metas? Que has ido cumpliendo poco a poco en cada una de las actividades que realizas como docente, como investigador, pero ante todo como un mexicano comprometido con este país, que entiende que si este país mejora va a ser por la educación, que es uno de los motores principales para que este país pueda superar muchísimos de los lastres ancestrales que tiene para alcanzar un pleno desarrollo. Empiezo pues con esa felicitación, que la tenía guardada porque me parecía que tenía que hacerla en el momento oportuno y creo que es este. Y la otra parte, también decirte que de la tesis, de lo que estuvimos revisando y de lo que se ha externado en esta tarde, tengo algunos comentarios que me voy a permitir formular retomando algunos de los comentarios que en su oportunidad tuvieron a bien comentar cada uno de los sinodables. Hay un aspecto, Walter, que sí implicaría con un nuevo paradigma, como el que tú estás proponiendo, un cambio radical de formación, porque venimos, como se decía hace un momento, y lo decías con la doctora Mucio, una formación tradicional o clásica, si lo queremos llamar así, que va a tener que ser sustituida o relevada por otra, que es propiamente esta enseñanza creativa del derecho, que como también sabemos por lo que externaste, que tú ya practicas, que lo has hecho con tus grupos. También el doctor Narváez, lo sé porque yo he tenido con el doctor Narváez varios comentarios en relación a sus técnicas de enseñanza y que me parecen muy atinadas, sobre todo por este nuevo México que tenemos que enfrentar. Me parece que nuestros maestros, muy respetados todos, muy queridos todos, las vacas sagradas, como mencionas tú en tu tesis, todos los queremos mucho, y no voy a empezar a enlistar los nombres porque generalmente algunos se omite y no me parecería justo. Yo estudié con ellos, yo soy una egresada de una época que atendió este modelo educativo. Pues no me puedo desdecir ni puedo decir que servía o no servía. Yo guardo por ellos y hasta hoy fecha les sigo siendo fieles a todos en todos sentidos de cariño, de lealtad y de reconocimiento profesional. Pero sí me parece que este es otro México hoy. Sí. ¿Y acaso nos vamos a convertir en becerros paganos, verdad? No seremos vacas sagradas, pero vamos como becerros paganos. En un mundo que es sacudido por la violencia, por toda la inestabilidad social que enfrentamos, en un contexto mundial. Y no me voy a especificar, que también ahí nos tardaríamos y no es el caso. Pero sí me encanta la idea que propones de poder sacudir un poco o mucho, porque tendría que ser de raíz, todo nuestro modelo educativo. En este momento hay un gran esfuerzo por parte de nuestro director, el doctor Contreras, precisamente de esto. Y está sacudiendo desde los cimientos, desde las placas que se acaban de quitar de las paredes.
Es un cambio tan profundo, tan radical, que debe ser conocido por todos, ¿no? Por los alumnos, por los maestros, por los directivos. Esto tiene que ser entendido así, para que se pueda comprender y en consecuencia asimilar. Como decías tú, hay varitas mágicas, ¿verdad? Pero ante todo me parece que lo que debe de haber es el gran compromiso de los docentes con lo que estamos haciendo, que es la formación de los nuevos abogados que México requiere en este momento. No desdeño, por supuesto, lo anterior, como tú decías aquí en tu capítulo de grandes maestros. No, sería suicidio. Pero me parece también que debemos de tener mucha certeza y mucha claridad, las jóvenes generaciones que nos acompañan, de qué queremos para el futuro. ¿Sí? Y en este contexto, y retomando algunos de los aspectos que mencionas, en la enseñanza creativa del derecho, tú comentas que ya has aplicado, y de hecho lo estás haciendo en la materia que impartes, aquí lo mencionas también, alguna de estas nuevas técnicas que tienen que ver con la enseñanza creativa del derecho. Me parece que mucho queda dentro de la web 2.0, que es lo que permite realmente tener un cambio importante en esto, en tecnologías. Pero, ¿cómo le explicas, y eso es mi pregunta, cómo le explicas esto a un catedrático universitario de la Facultad de Derecho, para ser específicos, que tiene 30 años impartiendo su cátedra aquí en la facultad? ¿Sí? Que es un hombre o una mujer de 60, 65 años, que no es mucho, porque si no son alusiones personales. ¿Cómo le explicamos esto? ¿Cómo le hacemos entender que necesitamos este cambio y que ellos también deben ser parte de este cambio? Claro. Pues en principio muchas gracias por la felicitación, ¿no? Y también gracias por la felicitación a mi familia, que evidentemente, pues sí, ¿no? Es gracias al apoyo, ¿no?, de la familia siempre, en la que uno puede estar donde está, porque es el primer núcleo de nuestro contexto, ¿no? Y en ese sentido, pues debo decir, como la mayoría de los que estamos aquí en una universidad, es que somos parte de un grupo de privilegio, ¿no? De privilegio en dos sentidos: en el sentido de orgullo de que estamos aquí, pero también de privilegio frente a muchos excluidos que no pueden estar aquí, ¿no? Y no hay que olvidar ese punto, ¿no?, que la educación debe servir como un medio no solamente de transformación, sino de resistencia en contra de la hegemonía y también de emancipación, ¿no? Y yo creo que por ahí va también algunas ideas que plasmo en la tesis, ¿no?, la resistencia y la emancipación epistémica. Y bueno, respondiendo a la pregunta, ¿no?, de cómo le explico a un académico que tal vez no puede incorporar técnicas digitales. A lo mejor no pueden incorporar técnicas digitales, definitivamente no podemos obligar al docente. Yo creo que obligar o plantear elementos coercitivos en la docencia, yo creo que se corre el peligro de burocratizarla, y cuando se burocratiza la academia, pues automáticamente se vuelve gris, ¿no? Se distraen las tareas del académico, que pudiera hacer, en vez, no sé, estudiar a lo mejor otra carrera, una segunda carrera, etcétera, pues tener que llenar cuestiones burocráticas, etcétera. Yo le apostaría a enseñar referentes desde el contexto de esos maestros. Uno de ellos, por ejemplo, el maestro Bourgois, ¿no?, maestro de a lo mejor algunos que estuvieron aquí en la sala. El maestro Bourgois tiene un texto que se llama El proceso de Cristo. Ese libro es una manifestación creativa, ¿no?, que por supuesto es riquísima en cuanto a la enseñanza de ciertos elementos jurídicos, pero sin la formalidad de un texto jurídico. El texto referido de Gutiérrez y González, por supuesto, también lo es, ¿no? Es decir, con sus propios referentes, explicar que hay otras maneras de pensar y de cuestionar el derecho, ¿no? Remontarnos al arte, ¿no? Por ejemplo, un maestro de filosofía que pudiera recurrir a un mural, ¿no? El mural, no sé,
de la escuela de Atenas, ¿no? Ese mural que se encuentra en el Vaticano, ¿no? Y explicar qué hacía cada filósofo ahí, por qué Diógenes está tirado, por qué Heráclito se muestra triste. Es decir, son elementos que podemos tomar sin necesidad de recurrir a las nuevas tecnologías. Entonces, yo creo que sí hay forma de incluir a los académicos tal vez un poco más conservadores en cuanto a las formas didácticas. Yo lo veía con mi abuelo. Mi abuelo le costaba mucho trabajo adaptarse a una computadora, ¿no? Le costaba, claro, ¿no? Lo cual para mí pues era paradójicamente admirable, ¿no? Porque yo digo, bueno, ¿cómo escribió tantos libros en una máquina de escribir? O sea, yo veo lo que escribí, si me hubiera equivocado en una máquina de escribir, esta tesis no la estaría presentando ahorita, sino en el año 2040, ¿no? O sea, y eso con suerte, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues yo creo que el que puede más puede lo menos. Entonces, muchos de esos académicos tienen unas trayectorias impresionantes que por supuesto esa experiencia, esa creatividad que han llevado a lo largo de los años se puede retomar y puede plantearse. A lo mejor algunos de ellos lo están haciendo, ¿no? Hay maestros, por ejemplo el maestro Rodríguez Manzanera es un personaje eminentemente creativo en la manera en que da sus clases y también tal vez podría entrar dentro de esta clasificación referida, ¿no? Sin aludir, como usted decía, ¿no? Pero bueno, hay maestros que a pesar de la edad siguen frescos como una lechuga. Yo creo que es una cuestión de actitud, más que una cuestión temporal, ¿no? La actitud es la que determina. Por otro lado, también vemos maestros jóvenes que no tienen esa vocación docente y que hacen a veces de su clase pues una nueva tortura medieval, ¿no? Contemporánea, ¿no? Entonces es una cuestión, yo creo que transgrede la brecha generacional, es una cuestión de actitud y de aptitud, de vocación, ¿no? De vocación y un gran compromiso. Y de gran compromiso sobre todo, y de esa voluntad de refrescarse, de esa voluntad de crear nuevos contenidos y de esa voluntad de preguntarse antes de que empiece cada semestre, ahora cómo le voy a hacer, qué voy a agregar de nuevo, ¿no? O lo peor, y ahí caemos en la lista de los referentes que decía el doctor Reyes, los Claro. maestros, en donde vuelven a repetir lo mismo. Claro. Y no se actualizaron con respecto al siguiente semestre. Triste decirlo, pero sí el caso. Totalmente. Y tampoco vamos a decirlo. A mí me gusta mucho la idea de esta posibilidad que tenemos de vincular esta bendita profesión, porque no tengo otra palabra para la profesión que tenemos. Y si hay alguna otra, discúlpenme, pero ya lo sé. Es la mejor profesión que se puede tener. La abogacía. Es esta posibilidad de vincularnos con la literatura, como decías, con el cine, con cualquiera de las otras áreas del conocimiento. Y ejemplos hay muchos. Decías hace un momento en alusión al doctor Narváez con su programa de televisión, no es comercial, pero es un programa que, si algunos no lo saben, se transmite por canal judicial, altas horas de la noche. Eso es lo que yo creo que no ayuda mucho para que lo vean. Y yo lo he exhortado a mis alumnos a que lo vean, porque de cada película se pueden desprender muchísimas situaciones de derecho, y esa es una manera también importante de analizar casos prácticos, inclusive a la luz de derecho comparado, porque tienes películas que son de otros países, pues cómo se legisla en un país sobre el tema de violencia familia, por ejemplo, y cómo se legisla aquí en nuestro país. Y en literatura estamos igual también, esta cercanía, este vínculo que tenemos en la literatura, en cualquiera de las obras me parece que podríamos encontrar algún detonante que nos permite un caso práctico. En El Mercader de Venecia. Claro, ¿no? por supuesto. Me encanta El Mercader de Venecia porque ahí desprendes casos de civil, de penal. Por supuesto. Es una delicia poder analizar a la luz de la literatura, pero vinculado con el derecho, ciertos casos prácticos que se derivan del mismo Quijote, de la lectura del Quijote, que delitos se cometen, que encuentras en la lectura y que solo lo puedes desprender, claro, leyendo el Quijote. De ahí que el aspecto
expreso de tu modelo o de tu propuesta en sí, tú nos dices aquí que es la enseñanza creativa del derecho. ¿Por qué la enseñanza creativa del derecho? Quiero entenderla a la luz de lo que estoy comentando, pero quisiera que nos pudieras explicar un poco más esto, sobre todo para quienes están aquí en el auditorio, que solo podrá tener acceso a tu tesis el día que la publiques, que yo espero que sea pronto. ¿Cómo explicarías aquí cuál es la enseñanza creativa del derecho? Bueno, me permitiré citarme de manera textual, ¿no? Así es. Autocita. Dice por aquí, ¿no? A partir de las premisas anteriores, es decir, que hago una referencia, un estudio de qué es la creatividad, qué es lo creativo, qué es la enseñanza creativa para algunos académicos, yo parto de la premisa de que la enseñanza creativa del derecho es justamente el antónimo de la enseñanza reiterativa, es decir, aquella transmisión de conocimiento que busca innovar, criticar, proponer formas nuevas y originales de transmitir el conocimiento considerando las particularidades de cada tiempo, grupo estudiantil, materia e incluso de cada alumno. Es decir, implícitamente la creatividad se vuelve también flexibilidad, la creatividad también se vuelve crítica, la creatividad se vuelve renovación constante, ¿no? Entonces, es una actualización permanente. Es una actualización permanente, es un renovarse, es un autocriticarse, es un constante flujo de diferentes adjetivos, donde por supuesto también está el factor lúdico y divertido, ¿no? Ahí es donde está, en ese licuado, ¿no?, de muchos adjetivos, donde encontramos la creatividad, ¿no? Y yo creo que tal vez no sea un modelo propio, ¿no? Yo creo que implícitamente, conscientes o inconscientemente, muchos académicos están empleando este modelo de enseñanza creativa del derecho y de diferentes maneras, ¿no? No me atribuiría ese monopolio sobre, mucho menos la paternidad, ¿no? Al contrario, simplemente me atribuiría un modelo diferente de enseñanza creativa, que es el que yo hago, como también alguien más puede estar haciéndolo en el aula, como el que hace José Ramón, como el que hace usted también, me imagino, en el aula, o cualquiera de los que está aquí en el sínodo, o incluso ahorita en el público. Entonces, es ese modelo, ¿no?, de aplicar aspectos creativos a un contexto, a un aquí y ahora determinado, ¿no? Es ese maestro que viene a modo de cada público, no a decir lo que quieren escuchar, evidentemente, ni a comportarse como se espera que se comporte, sino adaptarse hasta cierto punto a ver de qué manera puede cumplir sus finalidades últimas, ¿no?, que es formar personajes que más adelante se dedicarán a operar este sistema jurídico. Sí, porque no acotar un modelo, esto es, no delimitarlo de tal suerte que no pueda tener algún ajuste, alguna actualización. Y esto me lleva a comentar el modelo de Bolonia, que hace poco, pues, durante la visita del decano del Departamento de Derecho de esa universidad, nos decía que el modelo de Bolonia no ha funcionado ni en Bolonia, para ser muy claros. Entonces, ese es el riesgo que a veces se corre con los modelos. Si encasillamos, si no logramos tener una adecuación a la realidad que estás viviendo, y finalmente se queda en una propuesta, en un buen deseo, y no fructifica. Exactamente. Tal vez si tuviéramos que hablar de un modelo, yo diría el modelo de darle la libertad máxima al profesor, no darle la libertad máxima y evitar sobrecargarlo, confiar en los académicos, confiar en que van a hacer las cosas bien, darle libertades para que ellos asuman sus planes de estudio. En la facultad vecina, la Facultad de Filosofía, pasa algo muy curioso. Cada maestro hace el temario de su materia. Es una confianza que no nos atrevemos a dar, por ejemplo, aquí en Derecho. Aquí en Derecho sospechamos, no, pero ¿qué va a enseñar? ¿No? Y con justa razón, porque hay maestros que usan la libertad de cátedra mal entendida, ¿no? Libertad de cátedra no es venir a contar historias, ¿no? Hoy, muchachos, vamos a ver mi divorcio 1, ¿no? Y ya como a mitad de semestre van en el segundo divorcio, ¿no? El hecho de muerte 1, ¿no? Etcétera. Entonces, es algo terrible, ¿no? Entonces, debemos de confiar en los académicos que se presten para dar esa confianza, ¿no? Evitar la burocratización excesiva de la labor, pero claro, todo esto siguiendo ciertos principios de transparencia, que no se abuse de la condición de académico, que no se vuelva un culto al ego, mucho menos prácticas que desafortunadamente se han dado en esta y en muchas otras facultades, donde las facultades se vuelven incluso harem de algunos maestros, y eso es algo terrible, inaceptable, y poco ético, ¿no? Entonces, te falta contabilidad, arquitectura, sí, no, bueno, sí. ¿Sí? Y pues sí, yo creo que ese sería el modelo, darle la libertad
al académico para que haga, deshaga, proponga, critique, en un modelo único, sino un modelo que apueste porque el docente sea libre para desarrollar su creatividad dentro de su aula, ¿no? Claro que sí. Ojalá se concrete de esta manera. Me parece que la propuesta pudiera tener eco precisamente en el perfil de docente que tú planteas, y que sea ese docente que se siga comprometiendo con lo que hace, con esta maravillosa universidad, con esta preciosa facultad y con este país que tanto nos necesita a todos. Doy por concluida la sesión de réplicas. Si nos hacen favor, vamos a deliberar y abandonar la sala si son tan gentiles para posteriormente determinar la resolución. Gracias. Gracias. Walter Martín Arellano, este sínodo ha deliberado y me voy a permitir dar la palabra a la doctora Rosángela Murcio para que dé a conocer el resultado. Con su venia, doctora. Facultad de Derecho, División de Estudios de Posgrado, constancia de examen. Su servidora Rosángela Murcio Aceves, secretaria del jurado que examinó al ciudadano Walter Martín Arellano Torres en el examen por tesis para optar por el grado académico de maestro en Derecho, hace constar que obtuvo la calificación de aprobado con mención honorífica. Por mi raza hablará el espíritu, Ciudad Universitaria, a 3 de mayo del 2018. Acto seguido, el doctor Carlos Reyes tiene a su cargo la toma de protesta correspondiente. Muchas gracias. Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Derecho, División de Estudios de Posgrado, Ciudad Universitaria, Ciudad de México, 3 de mayo de 2018. Maestro Walter Martín Arellano Torres, este jurado, después de calificar sus conocimientos jurídicos, le ha considerado digno de recibir el grado de maestro en Derecho, que lo habilitará para desempeñar una tan importante función social, teniendo como objetivo difundir el conocimiento y transmitirlo a través de la investigación y la docencia. En el desempeño de la maestría en Derecho debe tener presente ante todo que deberá emplear sus conocimientos al servicio de las causas justas y el bien común, que al difundir sus conocimientos a través de la enseñanza e investigación deberá hacerlo con ética y valores, que todo profesional contrae la obligación de continuar estudiando para lograr su propia superación y para contribuir al progreso del saber humano, así como al perfeccionamiento de las instituciones. Todo ello con el fin de lograr la paz, la justicia, la solidaridad y la fraternidad entre los seres humanos y las naciones, y que en el fondo de todo conflicto hay una cuestión superior de interés social. Tenga presente siempre estos principios y deberes que le impondrá el grado que hoy recibirá, considerando que usted es un portador del espíritu y valores de su alma mater, por lo que deberá protestar su debido cumplimiento. Sí, protesto. Todavía no. Ok. Pero levanta tu mano, por favor. Ok. Protesta solemnemente y bajo su palabra de honor que al obtener el grado de maestro en Derecho tendrá como norma suprema de conducta no solo la ley, sino también la ética, la justicia y el bien común. Sí, protesto. Si así fuere, que la República y la Universidad Nacional Autónoma de México se lo premien, y si no, sé que se lo demanden. Muchas felicidades. Muchas gracias.